Yo el ciclismo lo arranco de grande, o sea, yo 36 años, en ese año me opero la vista, fue la segunda operación de vista que tenía, miopía y astigmatismo. Y bueno, era la segunda, la primera fue bastante tranqui, la segunda, bueno, algunas complicaciones, y yo lo que no podía es estar al sol, o sea, entonces tuve como 2 meses que me habían prohibido estar al sol, mucho tiempo al sol expuesto, y entonces no estaba haciendo nada, o sea, no estaba jugando al fútbol, que era lo que me gustaba. Yo ya, mi época de vóley había pasado también, yo jugué 10 años de vóley en Zárate y Campana, y no encontraba una actividad para hacer bueno, hacer algo, o sea, caminar no podía porque estaba expuesto al sol, hacer la actividad al aire libre. Entonces Mariela me había sacado unas clases libres para que probara en indoor cycle. Estaba Laura y Keiko. Y yo había 2 o 3 clases que la había dejado pasar, porque realmente digo, no, van todas mujeres, digo, no me va a gustar, digo. Y hasta que bueno, un día me convenció y fui a una clase. Y increíble porque me gustó, o sea, empecé a ir a una clase, otra, ya bueno, ya saqué el abono para poder ir. Y la verdad que me entusiasmó el tema de la actividad, porque bueno, me hacía bien, me estaba poniendo en forma de nuevo. Y yo veía que ellos comentaban que todos los fines de semana salían a pedalear. Entonces yo no tenía bicicleta, pero escuchaba que ellos armaban el programa de salidas a pedalear. Y bueno, después de varios meses, un día me dice, che, Guille, mirá, el domingo vamos a hacer una salida, vamos a ir hasta Lima, vamos a comer un asado, una parrilla, y después vamos y después del asado nos volvemos. Digo, a Lima pedaleando, van a hacer 20 kilómetros pedaleando, o 20 o 25 kilómetros, pero ¿qué están locos? Digo, no llego yo a hacer esos kilómetros, pero va a ver que sí, mirá que nosotros siempre lo hacemos. Bueno, ese fin de semana me compro una bicicleta, una trail de aluminio, y bueno, el domingo me preparé todo, una expectativa bárbara. Yo digo, ¿cómo voy a hacer para hacer todos esos kilómetros? Bueno, conversando con los muchachos, nos fuimos ese domingo, fuimos hasta Lima, comimos un asado, nos volvimos, y la verdad que ahí ya me enganché y empezamos a salir todos los fines de semana. Y bueno, increíblemente así empieza esta etapa de mi vida que fue la bici. Empecé a meter y me empezó a gustar, me hizo conocer un montón de gente, muchos lugares, pero bueno, así comenzamos con él accidentalmente, empezamos a salir todos los fines de semana, y bueno, yo veía que eran un poco competitivas las salidas, porque bueno, siempre buscaba a ver quién iba adelante, quién iba atrás, y a mí me costaba de entrada. Se empezaron a anotar en carreras chiquitas, acá San Pedro, Varadero, iban a alguna carrera de Luján. Y bueno, un día nos dice, mira, vamos a correr una carrera a San Pedro un día. Y bueno, yo voy y dice, mira, anotate en promocional porque recién va la primera carrera que vas a correr. Bueno, largo en promocional. Yo me acuerdo que eran 25 kilómetros, le hice los 25 kilómetros, todo lo que más pude, pero bueno, los que se anotaban en carreras largas, yo me acuerdo que Laura, la esposa de Keiko, corría la carrera larga, la competitiva, y en un momento, no sé cómo eran las vueltas, pero en un momento me alcanzó, y yo vi que Laura venía con la rueda pinchada, y yo, me alcanzó Laura con la rueda pinchada, digo, no podía creer, y bueno, terminó la carrera, y llamaron a los premios, 3er puesto para mí. Digo, pero mirá vos que hice la carrera, 3er puesto. Después cuando volvíamos en el auto de San Pedro, se empezaron a reír, empezaron a calar, y me contaron que había 3 nada más inscritos en promocional en mi categoría. Así que no es que había salido tercero, había salido último. Y bueno, esa fue la primera carrera que corrí, y a los 15 o 20 días fuimos a correr una carrera a Luján, me anotaron en el campeonato lujanense. Y esa semana había llovido mucho,
Y bueno, la carrera eran de 50 kilómetros, creo, 40 y pico kilómetros, pero había llovido mucho y cambiaron el circuito y terminaron siendo 92 kilómetros. Y yo dije, no, es una locura. Lo hice, bueno, no sé, entré 30 y pico, también entre los últimos. Pero bueno, eso fue el motor para todo lo que vino después, o sea, porque obviamente que yo siempre en toda la actividad deportiva que hice fui muy, muy competitivo. Salir último, no sé, después de esa carrera de San Pedro dije, yo no sé si voy a salir alguna vez primero, alguna vez segundo, pero lo que sabía que último que no quería salir más. Y ahí empecé a entrenar, empecé a salir con los chicos, o sea, ya me empecé a comprometer más con la actividad, me empezó a gustar y bueno, eso desencadenó en pasar por 2 o 3 equipos y bueno, y fueron 14 años que realmente fueron muy gustosos y una actividad muy linda. Estuve, bueno, primero bueno, en el Team Indoor Cycle, que se armaban los grupos y íbamos a correr los lujanenses, Varadero por 7. Después Carlito de Villuca me dijo si quería ir a correr al equipo de él, me había hecho un lugar, tenía algunos amigos. Y bueno, esa época de Carlito fue muy, muy linda, fue muy, ya se notaba que era un poco más competencia que lo que había hecho hasta ese momento. Ya íbamos juntos a los Ríos Pinto, empezamos a ir a carreras importantes. Y después, bueno, ya vino Imperial Core, después ya había terminado como una etapa de, llamémosle, amateur, a una etapa un poco más profesional de cómo se vivían las carreras, ya viajábamos junto con el equipo, o sea, era otra cosa. Y por último Trek, que fue el último equipo que participé. Así, en resumen, lo más importante fueron haber ganado 2 campeonatos argentinos, uno de crono y uno de pelotón. Y bueno, haber ganado Río Pinto en 2017, 2018 salí segundo, muy cerquita. Después, cuando en la primera etapa gané el campeonato lujanense, ese campeonato que era muy lindo, de Varadero, o sea, pero bueno, los principales creo que fueron los campeonatos argentinos, Río Pinto, una vez gané el Rally de Tandil, que también era una carrera del circuito que era muy importante, creo que pasaba por ahí. Bueno, ese Río Pinto 2017 fue el que ganó. Sí, la verdad que insólito, que creo que nunca había pasado en un Río Pinto, la organización siempre es excelente y se le escapó un poquito esa situación. Largamos,
siempre, bueno, los primeros, hasta Cucho y Corral, siempre se hace, hasta ahí se hace el corte, quedan 15, 10, 15, 12. Y bueno, veníamos en el pelotón, pero en los primeros vados se arma una caída, con gente que venían atrasados y se arma una caída. Salimos de la caída, todo el grupo, y no sabíamos si se había ido alguien adelante, no se había ido, o sea, estábamos medio preguntándonos entre los que habíamos quedado en el pelotón. Y empezamos, bueno, hicimos toda la carrera, en la subida quedamos poquito, después la subida, cuando termino la subida quedé yo solo y empecé a hacer la carrera yo solo hasta el final. Yo siempre pensando que el candidato era el que iba adelante, y bueno, siempre yo como que corría a alguien que en realidad no estaba, o sea, había quedado atrás, en la caída había quedado atrás. Entonces yo hice esos últimos kilómetros y faltando en la entrada para el camino que va a Cucho y Corral, que era acá el retome, iba Carlito Villuca, que se había perdido en el equipo de él, iba en la moto en la ruta y me dice: Guille, venís ganando la carrera. Y yo ahí me sorprendí porque yo en realidad pensé que venía segundo corriendo a Marcelo. Y bueno, hice los últimos kilómetros, obviamente muy emocionante los kilómetros, cuando esos 4 o 5 kilómetros, siempre mirando para atrás, a ver si alguno me agarraba porque les puede suceder. Y bueno, cruzo, obviamente que moderada el festejo porque la verdad que no sabía si Carlito estaba en lo cierto, yo pensé que iba bien adelante. Y me preguntaban, yo dije, creo que gané, bueno, no llegué a la cabaña, me empezaron a llegar en el celular mensajes, felicitaciones, ganaste. Y cuando voy a la entrega de premio, miro en la pantalla y yo estaba segundo. Y bueno, había una persona que estaba delante nuestro que realmente no era de los más conocidos. En el pelotón, los que vamos adelante, siempre nos conocemos. Pero bueno, como el apellido era medio ruso, que yo pensaba, digo, y sé que al Río Pinto vienen gente de muchos lados, digo, bueno, será alguien que ha venido de afuera, y realmente se fue y no lo vimos en esa caída que se armó. Y bueno, subimos al podio, lo nombran, subimos, empiezan a llamar del décimo para abajo, cuando me llaman segundo. Llaman a esta persona, sube y nos empezamos a mirar entre todos los que estábamos, porque realmente, o sea, no tenía aspecto de ciclista y mucho menos de bueno. Entonces nos empezamos a mirar, miramos uno, otro, y digo, pero ¿vos lo viste a este en la carrera? No, me dice, yo no lo vi, te lo hablamos ahí. Y cuando estoy bajando con el segundo puesto, recontra contento porque el segundo puesto siempre está en Río 10 del Pinto, siempre es muy bueno. Había chicos de Varadero bajando la escalera del escenario que me empiezan a decir: no, mirá, anda a reclamar porque esta persona dice, pinchó acá 2 kilómetros cuando largamos y se volvió a entrar, no sé el chip cómo lo tomó. Lo dio por ganador. Inclusive me había ganado por 9 minutos. Y yo digo, por 9 minutos, digo, yo dije, tiene que ser bueno porque, bueno, todos los que estaban muy adelante hacíamos muy buenos tiempos. Yo lo había hecho en creo que 3 horas, un poquito menos de 3 horas, y en 9 minutos menos está en 2 horas 50, que son categorías mucho más jóvenes que nosotros, lograban esos tiempos. Así que bueno, nos llamaron a una reunión del comisario deportivo con todos los puestos que estábamos ahí del podio. También fue Sebastián Donadio, que era mi entrenador, y estaba enojado Sebastián, esto no puede ser. Y empezamos a discutir, bueno, esta persona discutía que sí, que él había ganado, y que por qué no podía ganar. Y bueno, yo creo que el comisario deportivo nos vio a todos nosotros cómo estábamos vestidos y todo, y cómo estábamos físicamente. Y dice, no, mira, yo esto lamentablemente hubo un error de la organización. Y bueno,
Y Sebastián pidió en ese momento, Sebastián Donadía, que se repitiera el podio, porque obviamente que era mi primer podio, mi primera carrera ganada, y quería subir y levantar la copa del primer puesto. Así que bueno, así sucedió. Bueno, con Sole yo, cuando conté de los comienzos de empezar a ir a mi primer Río Pinto, los primeros Río Pinto, donde obviamente que es una carrera muy competitiva, y yo entraba por el puesto 300, 400, y no había mucha gente de Zárate. Nosotros nos quedábamos el podio para ver el podio de Sole. Entonces, Sole entraba siempre en el podio, en los primeros puestos, y era un orgullo para nosotros, aplaudíamos, gritábamos, o sea, venía de correr de forma profesional en Italia, o sea, había corrido afuera, un montón de campeonatos argentinos, o sea que siempre nos quedábamos los podios, sea un campeonato argentino, como un Río Pinto, como cualquier carrera importante, para ver ese podio que nos representaba como zarateños. Después, cuando yo fui creciendo en esto y entrenando con mucho sacrificio, y pude llegar a un cierto nivel, tuve la satisfacción de poder correr con esa persona que para mí yo la admiraba mucho, como defendía la ciudad y corría para Zárate. Entonces, bueno, hicimos algunas carreras, corrimos en Tandil. La primera carrera que corrimos en Tandil fue muy loco, porque estábamos en la largada y estaba nevando, y fue muchísimo frío, corrimos, nos fue muy bien. Después corrimos otra vez en la vuelta a los bosques, después corrimos los 100 kilómetros del Palmar, unas cronos en Chivilcoy. O sea, realmente para mí correr con Sole fue muy, muy gratificante, porque capaz que no se notaba, pero yo, que lo sentía en ese momento cuando iba arriba a la bici corriendo con Sole, yo sentía mucha admiración por ella, y realmente era como correr con un ídolo. Como puede ser, no sé, alguien que pueda jugar con alguien en el fútbol, que juegue en la primera de algún club y sienta esa satisfacción. Yo sentía realmente eso. O sea, la experiencia, permanentemente preguntándole cómo venimos, qué hacemos, qué estrategia, porque yo sabía que ella ella es una ciclista. Yo no sé si me considero ciclista, porque yo lo agarré muy grande, pero yo sabía que ella había grosa de estar en los primeros lugares, y tenía mucha experiencia. O sea que en las carreras que corríamos juntos, la que realmente manejaba la estrategia de las carreras era ella, porque es la que sabía. Bueno, sí, fanático de Racing, o sea, nosotros somos la familia, todos socios. Una de las cosas que también yo sabía que la actividad del ciclismo la iba a hacer hasta un cierto punto, hasta una cierta edad, porque dejé muchas cosas postergadas por el ciclismo. Una era ver a Racing. De hecho, las pocas veces que podía ir, nosotros con mis hijos siempre nos gustó ir a la Popular, a ver estar parado, gritar, saltar, o sea, siempre me gustaba eso. Y mientras corría, nosotros sacamos un abono en una platea, porque a mí no podía estar mucho tiempo parado, saltando, o sea, varias horas saltando o parado, porque realmente te desgastaba. Y yo cuidaba mucho el físico, yo era muy obsesivo con cuidarme, con el entrenamiento, entonces bueno, cuidado. Y después, bueno, me perdí un montón de partidos, y ir a la cancha con los chicos. Entonces había cosas que el ciclismo realmente te da satisfacciones, o cualquier deporte, pero también te resta un poco de vida social, familiar, y más cuando yo tengo una familia que no son ciclistas, ni les gusta tanto el deporte como me gustaba a mí.